como sucedió en Singapur, la ocasión es perfecta, en esa ocasión vuelve a ganar Carlos Sainz a Leclerc. Y no es algo que haya pasado pocas veces, no es algo poco habitual. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 25 de marzo del año 2024. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1385 de la sección polideportiva de Pepe Diario. Ganó Carlos Sainz ayer en el Gran Premio de Australia, tercera prueba de la temporada del año 2024 en la Fórmula 1. Ganó a la vez su tercer Gran Premio, como lo hizo antes en Singapur el año pasado y en Silverstone hace 2 temporadas. Carlos Sainz ya no es solo el segundo piloto en la historia de España que consigue una victoria en Fórmula 1, sino que eleva a 3 el número de las mismas. Y es relevante, es importante, es muy importante en el contexto actual que el fin de semana que hemos vivido en Australia de Carlos Sainz haya sido tan magnífico como para acabar una victoria que, como es obvio, no es algo que se regale ni es algo que pueda pasar como un asunto más a lo largo del año. No es como ganar un partido de baloncesto, un partido de fútbol, como ganar una gran carrera ciclista. Esto sí, para algunos, pero para Carlos Sainz, desde luego, significa mucho. Si vamos desde lo más pequeño a lo más grande, vamos de este fin de semana a toda la carrera en general de Carlos Sainz. Por este fin de semana, bueno, Carlos Sainz venía de una operación de apendicitis, se le nota claramente incómodo en lo físico, anda regular, anda muy tieso, seguro que no ha pasado un fin de semana muy placentero al volante. Él mismo lo explicaba en declaraciones posteriores. Hombre, no ha sido lo más cómodo del mundo el poder pilotar este fin de semana. Así que desde el punto de vista físico ya es un punto para él y algo que explica también su carácter, el ser capaz de sobreponerse al esfuerzo tanto físico como mental, y luego ahondaré en ello, que requiere su persona y desde que nació a lo que está sometido. Segundo, desde el punto de vista de su escudería Ferrari y del campeonato. Que no gane Verstappen ya es noticia en sí mismo. Es verdad que Max Verstappen rompió en la tercera vuelta del Gran Premio y que eso es lo que deja el camino expedito a Ferrari y al propio Carlos Sainz a ganar la carrera. Pero el ritmo del fin de semana hacía prever que quizás los Ferrari estaban más cerca de Red Bull de lo que parecía. De hecho, el segundo Red Bull, Checo Pérez, ni siquiera acabó en el podio. Y eso ya te lo dice todo. Y el ritmo de Carlos Sainz era por lo menos para pelear por Max Verstappen. Bueno, eso es un condicional, nunca lo sabremos. El caso es que Verstappen tenía la pole y salía primero, y que su rotura es lo que hace que la victoria, el doblete de Ferrari, se haya producido este fin de semana. Aún así, y aunque solo sea en una carrera, y aunque solo sea en un momento determinado, que podamos ver a algún coche cerca de Red Bull ya es suficiente para mirar el campeonato de manera un poco diferente a como lo que estábamos viendo en las 2 primeras carreras, con el aplastante dominio de Verstappen y de su coche. No olvidar que en el último año natural, más de 365 días, solo han ganado carreras Verstappen, todas, y Carlos Sainz, 2, la de Singapur y la de Australia. Así que es muy relevante que no gane Red Bull, es muy relevante que no acaben en el podio para el campeonato y para lo que pueden ser las próximas carreras, sobre todo para la próxima carrera de Japón. 3, Ferrari, el compañero de Carlos Sainz, Leclerc. Leclerc no está pudiendo con Carlos Sainz en términos generales. Y un día en el que la ocasión, como sucedió en Singapur, la ocasión es perfecta, en esa ocasión vuelve a ganar Carlos Sainz a Leclerc. Y no es algo que haya pasado pocas veces, no es algo poco habitual, dado que Ferrari ha decidido que para el año que viene van a contar con Leclerc y con Lewis Hamilton y no con Carlos Sainz. Esta decisión, que podría pensarse a principio de año que, bueno, podía dar cierta ventaja a Leclerc en la escudería, y sin duda, si hay momentos de igualdad absoluta y momentos en los que haya que decidir, pues será a favor de Leclerc, pero si pueden pelear cara a cara, van a dejarles. Y si les dejan, Carlos Sainz ha demostrado que tiene capacidad de sobra para ganar a Leclerc. Tipo inmensamente talentoso, uno de los genios que venía a revolucionar el mundo del automovilismo y tal, y que se está quedando en bastante menos de lo que pensaba. ¿Eso es por él o es por el nivel de Carlos Sainz? Algunos tenemos la sensación de que Carlos Sainz es alguien muy competente, alguien muy profesional, pero no desde luego alguien genial. No es alguien
con chispazos de llevar el coche por encima de sus capacidades y poder hacerlo de manera sostenible y sacar magia con sus manos y sus pies de lo que la maquinaria le da. Pero empieza uno a pensar que siendo eso verdad, o al menos ese prejuicio mantenemos algunos, entonces Leclerc tampoco lo tiene. Entonces Leclerc tampoco puede llegar a eso y esa es la realidad, ¿verdad? Que se pone cara a toda la afición de Ferrari, a toda la decisión que ha tomado Ferrari para el futuro entre Leclerc y Sainz. Sainz no tiene coche para el año que viene, no olvidemos esto tampoco. Tiene ofertas, seguro, y todos los grandes equipos con asientos libres, que puede ser Red Bull si no renovan a Checo Pérez, que puede ser Aston Martin si es vendida a Aramco y no quieren seguir con Lance Stroll, si pueden ser en Sauber, que va a ser Audi a partir del año 2026, evidentemente Mercedes, que pierde a Hamilton. Bueno, hay opciones ahí que están sobre la mesa y que Carlos Sainz es el piloto más reputado que puede ocupar esos asientos. Una victoria de este calibre en un año en el que parecía que todo estaba de cara para Red Bull, sin duda va a ayudar. Pero ahora voy a la parte final que os decía al principio de esta entradilla, que es lo que más me salta a la vista cuando Carlos Sainz gana carreras y cuando gana una carrera como esta, y que tiene que ver con lo que os decía de lo que ha tenido que vivir y aguantar a lo largo de su vida, y también con esta idea que algunos tenemos de que no es especialmente talentoso, sino un gran profesional. Carlos Sainz ha tenido que vivir toda su vida a la sombra de su padre, Carlos Sainz padre, que eso sí que es un genio, que eso sí que es alguien con una habilidad y una capacidad para hacer de los coches arte. Y además también tiene esta capacidad profesional que su hijo demuestra. Aparte de haber vivido toda la vida debajo, a la sombra de su padre, en la Fórmula 1 ha vivido debajo y a la sombra en España de Fernando Alonso. Y esto es así. Fernando Alonso es el gran ídolo de masas, Fernando Alonso es el gran genio, otro que también se puede llevar ese calificativo y no Carlos Sainz. Fernando Alonso es el niño bonito de toda la afición. Y Carlos Sainz es bien, vale, correcto, aquí estás, guay, eres uno de los nuestros, pero no te entrometas entre nosotros y nuestro amor por Fernando Alonso. Y Carlos Sainz ha tenido que vivir esta última época de su vida en Ferrari a la sombra de Charles Leclerc. Y a la sombra de que los tifosi siempre han pensado, bueno, que es un piloto menor con respecto a la historia de la categoría. Todo eso es lo que ha tenido que sufrir Carlos Sainz. Y Carlos Sainz se ha sobrepuesto a ello con capacidad de entender el contexto. Nunca se ha quejado de ello. Sabe todo esto. Todo esto que os estoy diciendo es parte de su realidad y no se queja, la asume, la acepta. Capacidad de esfuerzo, capacidad de bajar la cabeza y trabajar, capacidad de ser fino, de hacer lo suyo, de ir siempre para adelante, de tratar de no cometer errores, de tratar de convertirse en la mejor versión de sí misma. Esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de esfuerzo, esa capacidad de aceptación de tus propias limitaciones, eso sabéis con quién no pega. No pega en absoluto. Con un pijo de las Rozas de Madrid que lo ha tenido todo desde que nació. Que es la verdad. Carlos Sainz es un pijete que en el mundo del automovilismo ha tenido lo que le ha dado la gana, cosa que le ha faltado al 99,9% de la gente que se dedica al automovilismo. Y lo tiene por todo lo que hemos dicho. Por su dinero, por el dinero de su padre, por la figura de su padre, por absolutamente todo. Lo ha tenido todo. Y esto que digo es una realidad, no es ni un insulto ni es hacer de menos. Todo lo contrario. Porque partiendo de esa base y partiendo de unas ventajas competitivas que te da la vida, hay muchísima gente que no es capaz de aprovecharlas, que durmiéndose en esos laureles que además no son suyos, que provienen de su familia, que provienen de lo que se ha conseguido en otras generaciones, no es capaz de aprovecharlo y sí, no le va mal en la vida porque tienen una inercia y una capacidad y un punto de partida sobre el cual nadie, ningún mortal, puede, en este caso en concreto el automovilismo, ni siquiera arrimarse a él. Y parte con esa ventaja, y eso es indiscutible e indistinguible de su historia, y tiene que estar encima de la mesa. Lo que yo digo es que partiendo de esa base, no tendría por qué tener esas otras capacidades, esas otras características. Y son esas otras características las que van a hacer que se mantenga en la Fórmula 1, las que van a hacer que gane
3 carreras, ya, de momento. Las que van a hacer que quizás este año sea un año en el que pueda pelear, no diré por el Mundial, cosa que es absolutamente, o parece ahora mismo absolutamente imposible, sino pelear por hacer un puesto verdaderamente digno y llevar a Ferrari como poco a la segunda posición en el Mundial de Constructores. Lo que hace que vaya a tener todas esas ofertas que os decía antes, lo que hace que su carrera, más allá del punto de partida, inconcebiblemente privilegiado, lo que ha hecho con ese punto de partida es poner todo lo que se le podía poner de su parte. Así que sí, detestadle si queréis, por las ventajas que ha tenido desde el día de nacimiento, desde la cuna. Ok, pero después de eso, lo que ha conseguido a partir de ese punto habla a las claras de todo lo contrario, de todos los valores contrarios que asociamos directamente con alguien de su estatus y con alguien de su categoría social. Lo que tiene es mucho trabajo, mucha capacidad de entendimiento de la realidad, de lo que hay alrededor de él y de cómo aprovecharlo en su beneficio. Y de no quejarse. Y de saber que, dado que tiene esa situación de privilegio, las cosas que también las hay, malas, complicadas, hay que convivir con ello. No son para echar en cara a nadie, todo lo contrario, para cogerlas, unirlas, amarrarlas y usarlas como combustible. Me alegro mil, de la victoria de Carlos Sainz ayer y de lo que significa para él y para el automovilismo nacional. Venga, vamos con el análisis de la carrera de Australia ayer de Fórmula 1 con Charlie Barrazal en la primera parte del programa. Vamos en la segunda parte del programa, como cada día, con la actualidad de la NBA. Vaya problemón en el que se están metiendo los Golden State Warriors con los Houston Rockets a tan solo un partido, 8 victorias seguidas de los Rockets, a solo un partido de sacarles del play-in. Que nos lo cuente Quique García. Vamos, hay que andar.